buenas a todos y bienvenidos a este nuevo vídeo de Grand Theft Auto Online, en el que vamos a analizar y ver en detalle el Pfister 811, uno de los próximos vehículos que se incluirán en la próxima actualización, pero que Rockstar ya ha metido en los archivos del juego, pudiendo ser desbloqueados a través de estos. Este coche se une a los otros dos que hemos podido conocer, que son el Grotti X80 Proto, un superdeportivo muy distinto a lo anteriormente visto, y el Pfister 770, perteneciente a la clase deportivos, aunque con muy altas prestaciones. Pero antes de que comience el vídeo me gustaría pediros que no os olvidéis de darle a like si os gusta. Sin nada más que añadir, ¡comenzamos! En los últimos días hemos recibido la actualización con la que se han incluido una gran cantidad de vehículos de distinto tipo, pero de forma oculta también se han añadido otros 3 de mucho interés que pueden ser activados a través de los archivos. En este caso es el Pfister 811 el que vamos a ver en detalle, estando basado en el conocido Porsche 918, un coche de alta gama y con un diseño que gusta bastante. El vehículo sigue la línea del Comet que ya podemos usar en el juego, pero en este caso con un diseño más deportivo, siendo un coche considerablemente más bajo y más ancho. Entre sus diferentes características, una de las que más llama la atención es la parte trasera del techo, donde está situado el motor con unas grandes aperturas de aire que se pueden convertir en tubo de escape si así lo decidimos. La conducción de este coche, igual que la del Proto, es muy buena como la mayoría de coches super del juego, pero con unas sensaciones especiales en cuanto a giro se refiere, asemejándose mucho más a las que se consiguen con el Osiris, el T20 o el Deportivo Jester. Este vehículo por la noche tiene una peculiaridad, y es que sus luces traseras tienen un brillo mayor de lo normal y poca diferencia con las de freno. No sabemos si esto será corregido por Rockstar antes del lanzamiento del vehículo o por el contrario, continuará siendo así. En cuestión de modificaciones, es un coche con bastantes capacidades, al igual que los otros dos vehículos ocultos, pero este vehículo posee dos características especiales, como son la que ya había mencionado de poder convertir sus aperturas en tubos de escape, como también la posibilidad de hacerlo descapotable. El interior del vehículo no destaca particularmente, ya que, aunque es original, no posee nada concreto que lo diferencie demasiado del resto. El sonido del nuevo Pfister 811 es otro de sus puntos en contra, ya que no posee un sonido muy distinto del resto de coches super, como sí tiene por ejemplo el Grotti X80 Proto, pero en este caso al menos se ha añadido un tono más grave a su aceleración, que si bien para apreciarlo hace falta subir mucho el volumen, por lo menos no es exactamente igual que otros. Por último, podemos ver las prestaciones del nuevo Pfister 811 en un test de velocidad contra el T20, estando ambos coches modificados al máximo. Bien, hasta aquí este vídeo en el que hemos visto en profundidad cómo será el próximo Pfister 811, un coche que desde luego todo el mundo querrá tener en GTA Online y que su diseño y sus prestaciones hará que esté en nuestro garaje. Aún no sabemos cuándo serán lanzados oficialmente para todos los jugadores, pero es posible que Rockstar lo anuncie en los próximos días. Si queréis ver los otros dos vehículos con todos sus detalles y pruebas de velocidad, tenéis los links en pantalla y en la descripción. Sin más, yo espero que os haya gustado y un saludo y hasta la próxima. Adiós.